buenas tardes, bienvenidos a su programa La Voz de la Iglesia. Como es costumbre, cada miércoles estamos con el Padre Mario Montoya. Padre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, les saludo deseando que el Señor siga manifestándose en esta Pascua que estamos compartiendo. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de vivir momentos importantes y hoy, en este día, pues vamos a tratar de que ustedes puedan descubrir muchas cosas que ya conocemos, solamente es recordar y compartir esas alegrías. Muy bien, y hoy, como estamos muy próximos al cuarto domingo de la Pascua, vamos a hablar de este tema tan maravilloso que es Jesús el Buen Pastor. Claro, visto también desde la perspectiva del Papa Francisco, ¿verdad? Con un pequeño video que vamos a ponerles más adelante. Muy bien, Padre. A ver, tú platícanos en la experiencia que ha tenido, ¿qué ha recapitulado o qué significa ese Evangelio del Buen Pastor? La imagen del Buen Pastor es Cristo. Cristo que es el pastor, el que guía las ovejas. Y vemos cómo los discípulos de Jesús, donde eran muchos, pero también los apóstoles, son los que retoman la misión de nuestro Señor Jesucristo. Evangelizar a todo el mundo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de Jesús es que todos los hombres y mujeres lleguemos al conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad nos da una esperanza, una alegría de saber que el buen pastor es el que guía las ovejas. Y nuestro ordinario en Cuernavaca es nuestro obispo Ramón Castro, con esa esperanza de saber que él es el sucesor de los apóstoles. En nuestras parroquias tenemos a nuestros párrocos y también en nuestras comunidades a todos los padres que comparten la alegría y los laicos que se comprometen también a compartir ese apostolado, de ser guías, de ser los que anuncien ese encuentro del amor de Dios. Muy bien, en un apartadito de esta homilía del Papa Francisco, escuchaba yo que el buen pastor, que en ese tiempo de Jesús había dos tipos de pastores, el pastor por paga y el pastor que lo hacía casi por gusto o por tradición. Y decía que había el pastor por paga que solamente cuidaba las ovejas y que eran ciclos de 24/7, o sea, todos los días tenía que estar a cargo de las ovejas, pero a él no le importaba si estaban enfermas, si no. Y en cambio, Jesús, como figura de un pastor responsable, sin paga, sino por amor a las ovejas, sabía exactamente qué oveja estaba enferma, qué oveja necesitaba más cuidado, e incluso dice ahí que las conocía casi a todas, ¿no? O a todas sus ovejas. Entonces, en ese preámbulo de esta comparación, como ya nos decía el Padre, pues vemos que ese buen pastor es Cristo, ¿no? Y así efectivamente nos conoce. ¿Verdad, Padre? Sí, la figura del buen pastor representa Cristo, que es el camino que nos conduce a la verdad, que es el camino que nos conduce a la vida, que es el camino que nos conduce a la presencia de Dios Padre. Y que el Espíritu Santo se hace presente en un camino, en un esfuerzo, en una realidad, pero también que la figura del buen pastor es el obispo, el que es el ordinario, el párroco, que es presbítero, nuestros diáconos permanentes y también todos los pastores que de cierta manera también son laicos comprometidos. En algunas de nuestras parroquias tenemos celebradores de la palabra, ministros de la Eucaristía, que van a visitar a los enfermos, que tienen ese encuentro, pero también que se preocupan de las necesidades que van surgiendo en ese encuentro, en ese caminar, en esa búsqueda. Muy bien, dice también otra parte del texto que para él, o sea, para Jesús, no somos ni una masa ni una multitud, sino personas únicas, cada uno con una propia historia,
con un propio valor como criaturas redimidas por Cristo. Y cada uno de nosotros podría decir, Jesús me conoce, y eso es verdad, ¿no? Jesús me conoce a profundidad, conoce mis sentimientos, mis pensamientos, mis acciones y nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y dice que siempre estará listo para cuidar de nosotros, para sanar nuestras heridas y con su gracia, ¿no? O sea, llenarnos de esa gracia tan grande que tiene. La vocación es un llamado. Y el llamado nosotros lo escuchamos de una forma o de otra. Algunos nos limitamos, algunos tenemos temores, algunos tenemos alegrías. Y cuando nosotros somos continuadores de la misión de Cristo, pues vamos descubriendo la imagen del pastor. El pastor que guía, el pastor que acompaña, el pastor que se hace presente, el pastor que nos da un encuentro verdadero de la verdad. Y cuando nosotros estamos convencidos de esa verdad clara, podemos saber que Jesús, sabes que somos mengano perengano, pero también nos conoce por nuestro nombre. Sabe si somos perezosos, si somos flojos, si somos alegres, si estamos sonriendo, si somos limitados, si descubrimos situaciones diferentes al llamado que tenemos como hijos de Dios y que vamos descubriendo en un actuar que se hace visible y que nos da la oportunidad de vivir momentos que nosotros tenemos, que es nuestra fe. Muy bien. Padre, ¿y qué tan difícil es seguir este llamado a ser pastor? Llamado a tener un rebaño, o sea, a ser pastor, ahorita en este caso suyo, a ser vicario, a trabajar en las comunidades. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es seguir a Jesús? Recuerdo los momentos de la ordenación presbiteral, cuando me incliné y me puse de rodillas y el señor obispo, Luis Flete Santana, él me tomó las manos y me preguntó, ¿prometes obediencia a tu superior y a mi sucesor? ¿A mí me prometes obediencia? Yo dije que sí le prometía obediencia, pero requiere también cuando uno recibe la oportunidad de tener, pues así como situaciones de compromisos, porque el compromiso es el ser presbítero. Y en la ordenación sacerdotal te dicen que si tú estás convencido de predicar lo que vives, de enseñar lo que vives, de compartir lo que eres y de cansarte y descansar, pero también procurar la salvación de los demás. Y cuando uno tiene ese compromiso, pues uno va viviendo la estructura de saber que uno es pastor, pero también requiere tener un equipo donde uno va formando ese gran acontecimiento de vivir las alegrías. En Cuautla tenemos nuestro obispo. El obispo tiene vicarios episcopales. En las parroquias se tiene párrocos y se tiene también vicarios. Y también se tiene diáconos y agentes de pastoral, y todos hacemos un equipo, pero la responsabilidad de cansarse o descansar o vivir o compartir el ministerio nos da la libertad de continuar la misión de Jesucristo. Que nosotros tengamos esa claridad de tener luz y esperanza con la motivación, que la motivación nos da Jesús, porque esa motivación nos anima y nos da un esfuerzo a vivir claramente lo que Dios nos ha dado, que es la fe, la esperanza y la caridad, para descubrir ese encuentro que se hace presente en el amor de Dios. Muy bien. ¿Alguna vez alguno de los párrocos que ha estado aquí, ahorita no recuerdo exactamente cuál, nos decía que el señor obispo efectivamente
pues era un buen pastor porque él conocía sus ovejas. Digo, decía él que conocía casi por nombre y apellido a cada uno de los sacerdotes de la diócesis y que llegaba, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, Mario Montoya? Adelante, ¿no? Usted es de la Medalla Milagrosa, digo, por poner un ejemplo. Pero decían que esa, incluso, ¿no? Como dice, si el obispo es el pastor de esta diócesis, tenía esa, hasta esa, o tiene esa particularidad de conocer a casi todos por nombre. Sí, la cercanía del Ujú. obispo es algo muy importante, porque sabemos que el pastor tiene que conocer a sus ovejas, pero también la limitación de decir, a veces hay facultades que se tienen, Ujú. hay planes que se hacen, porque hay un plan pastoral, Sí. donde la diócesis tiene un objetivo que está Ujú. trabajando precisamente sobre la sinodalidad, Ujú. donde todos caminamos juntos en ese encuentro y en esa búsqueda, pero también en esa realidad, porque algunos de nosotros, por nuestro cansancio, a veces por nuestras tareas que tenemos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en todo lo que vamos haciendo, tenemos pues muchos trabajos y a veces como que no sabemos si queremos o no queremos, pero cuando descubrimos que la alegría de Jesús es que nosotros no nos limitemos solamente a salir del paso, decir, bueno, tengo esta situación y descubro la otra y manifiesto estas alegrías, sino que tengamos también nosotros como la necesidad de caminar en la búsqueda constante de la verdad, porque la verdad nos da una claridad de ese amor. Muy bien. Y bueno, ahorita vamos a escuchar el mensaje del Papa Francisco acerca de este Evangelio del Buen Pastor. Y más adelantito vamos a platicar de otro tema bien interesante que justo corresponde a esta semana aquí en México, ¿verdad? Que es el Día del Niño. Y pues también Jesús decía que le permitieran que los niños se acercaran a él. Vamos a ver este mensaje y enseguida volvemos. Este miércoles 18 de enero el Santo Padre continuó con su ciclo de catequesis dedicado a la pasión por evangelizar, es decir, por el celo apostólico. El hecho de que Él sea el Verbo, es decir, la palabra, nos indica un aspecto esencial de Jesús. Él está siempre en relación, en salida. La palabra, de hecho, existe para ser transmitida, comunicada. Así es Jesús, palabra eterna del Padre que llega a nosotros. Al contemplar el pasaje del Evangelio de San Lucas, en el que se narra la parábola de la oveja perdida, el Santo Padre dijo que Jesús es el modelo insuperable del anuncio porque Él es el Verbo de Dios. Entonces, si queremos representar con una imagen su estilo de vida, no tenemos dificultad en encontrarla. Jesús mismo nos la ofrece, hablando de sí mismo como el buen pastor, aquel que dice, da su propia vida por las ovejas. De hecho, ser pastor no era solo un trabajo que requería tiempo y mucho empeño. Era una verdadera forma de vida. 24 horas al día, viviendo con el rebaño, acompañándolo a pastar, durmiendo entre las ovejas, cuidando de las más débiles. En otras palabras, Jesús no hace algo por nosotros, sino que da su vida por nosotros. El suyo es un corazón pastoral. El Santo Padre señaló que para resumir en una palabra la acción de la Iglesia, se usa a menudo precisamente el término pastoral. Y para valorar nuestra pastoral, debemos compararnos con el modelo, confrontarnos con Jesús buen pastor. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Bueno, pues ahora seguimos con, vamos a platicar un poquito
acerca del Día del Niño. Dice que el Día del Niño, en el año de 1924, se señaló el 30 de abril como Día del Niño aquí en México, cuando era presidente de la República el general Álvaro Obregón y ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos, ese como dato histórico. Dice que la finalidad de hacer este Día del Niño era reforzar el Día Mundial del Niño que había propuesto la ONU el 20 de noviembre de 1959 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, cada país decidió tener un día especial para celebrar a los niños. Y sin embargo no es un día, o sea, es un día de celebración, de fiesta para todos los niños y niñas de México, pero sobre todo dice este contexto de que se deben de respetar los derechos de los niños. Y aquí nos habla de algunos derechos. Dice que el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la libertad y el derecho a la protección. Entonces, padre, bueno, ¿qué nos podría dar de contexto en cuanto a celebrar a nuestros niños y niñas dentro de nuestras comunidades? Es algo que siempre se tiene presente. Yo recuerdo en la década de los 70 que me tocó ser niño, que siempre nosotros queríamos que fuera ese día porque pues, nos daban un melón con nieve, es correcto. Un poco de pastel, un juguete, sí. Y teníamos muchas alegrías. Ahorita el dato histórico me recuerda, porque yo nací en la alcaldía Álvaro Obregón, entonces conozco un poco de Álvaro Obregón, sí. Que fue general, que no tenía una mano, porque yo conocí su mano de este Álvaro Obregón, ese general. Y en 1924, en ese año nacieron mis papás. Entonces así como que un dato histórico muy importante, sí. Cómo vamos nosotros viviendo, ya va a ser 100 años. El próximo año ya va a ser 100 años de estas fiestas tan importantes y que todos somos niños y niñas. Todos tenemos el corazón de niños, todos estamos abiertos a esa alegría y el domingo vamos a celebrar esta fiesta. Tengamos presente, pidamos por todos los niños, todas las niñas, pidamos para que ellos estén contentos y descubran esas alegrías de descubrir esta fiesta tan importante. Hay un pensamiento de Oscar Wilde, que es poeta y dramaturgo, que dice: el medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Y se les puede hacer felices de muchas maneras, desde reconocer su integridad como niños o niñas, a proporcionarles, como dice bien el texto, lo necesario para que tengan una vida digna. Y bueno, ese día pues llenarlos de regalos, de mimos, de abrazos, bueno, todos los días, ¿no? Pero ese día más. Y compartir con ellos, ¿no? Porque nosotros en la catequesis, padre, el día viernes, que es día 28, vamos a celebrarles, era sorpresa, pero ya dijimos, vamos a celebrarles a nuestros pequeños de la catequesis ahí con un festival muy bonito y con nieve, efectivamente, con dulces y unos regalitos para estos chiquillos que asisten a conocer un poco más de Dios. Y también recuerden que aquí en nuestra parroquia de la Medalla Milagrosa estamos pidiendo juguetes para darles a los niños que no tienen ese día que compartir, y los más alejados. Exacto. Porque a veces yo recuerdo que fui muy consentido porque fui el 10º de 10 hermanos y también tenía muchos juguetes y luego los compartía. Entonces algunos niños que dicen, bueno, yo quiero compartir estos juguetes, por la vez tenemos tinas, cubetas de juguetes. De juguetes, y sí. queremos compartirlo, pues es el día de decir, los llevo a la parroquia para compartir con los niños que no tienen juguetes. Entonces tenemos toda esta semana antes del día 30 para entregar los juguetes aquí en la parroquia. Y los esperamos a todos. Y esperamos a todos que nos regalen juguetes. Y incluso dulces, padre, ya en bolsitas como si fueran aguinaldos, ¿podría funcionar también? También, yo creo que lo importante es decir, bueno, yo quiero compartir algo de lo que tengo, o lo que a veces no tengo, pero quiero esforzarme. Este día es muy bonito, muy bonito. Recuerdo cuando yo estuve viviendo en Mozambique, que también se celebraba el Día de la Crianza, crianciñas, entonces estábamos los niños, porque niño es un nido, en sí
La leche nido es leche niño. Leche niño. O nada más que el sentido niño es un nido. Entonces vamos viendo cómo esas alegrías de compartir la esperanza, pero también que los niños, como dice Jesús en el Evangelio, dejen que los niños vengan a mí. Sí, que estén cerca de Jesús también. Llévenlos a misa para que reciban su bendición especial el día 30 de abril. Que Dios les bendiga y pues vamos a estar compartiendo esta fiesta tan importante para nuestro país. Bueno, Padre, pues creo que hemos abarcado un poquito de lo del Evangelio y un poquito de las celebraciones importantes de esta semana. Agradecemos mucho su participación con nosotros y nos esperamos ver la siguiente semana. Con el favor de Dios, que tengan una tarde feliz y una noche feliz también. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Padre.